Gloria y honra a ti. En el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Gracias, gracias, Señor. Amén, amén. Bueno, mis hermanos amados, un saludo, un abrazo para todos esta noche. Nuevamente recordarles, por favor, para colaborarles, cuando el maestro nos pregunte si hay alguna participación, ya entonces podemos habilitar micrófono, pero en lo posible le rogamos esté atento porque a veces se escucha el gato, el perro, los niños corriendo y todo aquello, o están en culto allá de fondo, entonces sí les pedimos el favor que esté pendiente. Es cierto, en cualquier momento usted puede oprimir el botón o lo deja abierto y ahí se está escuchando todo. Entonces esté pendiente para no interrumpir tanto la dinámica de la clase. Ok, del resto estamos aquí listos. Mi amado pastor Adenir, ya está Gracias, mi listo, pastor. ya está listo con la pantalla. Y bueno, Sí, ya estamos en sus manos, ¿oyó? Llegamos. Ya estoy en clase. Listo, mis amados hermanos, buenas noches. Dios me los continúe bendiciendo. Permítanme un momentico. Yo Pastor, no se escucha. Esperemos un momentito que el pastor está probando allí algo. Ya va a intervenir. ok, ahora sí me escuchan. Sí, pastor. Perfecto, pastor. Ok, bueno, muchas gracias. Anoche entonces quedamos por esta parte donde terminamos hablando del libro de sabiduría, de Eclesiastés, de Job, cómo está la estructura de toda la escritura y cómo se desarrolla en los diferentes tipos de literatura y clases de material, especialmente cómo están divididos dentro del contexto del Antiguo y Nuevo Testamento. Y fuera de eso, también habíamos hablado acerca de lo que hay que tener en cuenta para acercarnos al texto bíblico en cuanto a algunos conceptos. Entonces vamos a orar inicialmente para comenzar nuestra clase esta noche. Gracias, queremos y exaltarle, Señor, a la honra de Dios por sus misericordias, Padre eterno y amado,
en nuestro Señor Jesucristo. Nos acercamos, Señor, rogando que abras nuestro entendimiento y nuestro corazón, Padre eterno, para poder, Señor, asimilar y entender, Señor, todo lo concerniente, Padre eterno, a lo que encontramos a través de tu palabra. Que cada principio, que cada amado, a guardar en lo más profundo de nuestro ser todo lo que podamos, Señor, interiorizar. En sus manos colocamos nuestras vidas con acción de gracias, ahora y para siempre. Amén y amén. Continuamos entonces con algunas figuras literarias en esta primera parte que vamos a ver en esta noche. Y dentro de esa literarias, la forma y la manera como se utiliza o los escritores la gramática tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento, sin perder de vista que para el Antiguo Testamento, bajo el contexto del hebreo, y bajo el Nuevo Testamento, el griego koinos, que básicamente es el idioma más popular y más común, que fue utilizado en este caso por el Señor y los escritores del Nuevo Testamento. Entonces, miremos inicialmente en esta noche todo lo concerniente a este análisis literario y dentro de ese análisis el símil. Un ejemplo que tenemos es el de Primera de Pedro 1:24 y el símil es una comparación en la que se usa el adverbio como. Cada vez que usted encuentre en la escritura una comparación, el nombre técnico, bueno, para nosotros es símil, para nosotros popularmente es sencillamente una comparación. Entonces, las comparaciones se realizan y se dan a conocer, eran muy usadas o utilizadas, por el Señor, y Jesús acostumbraba muy regularmente a hacer uso de las comparaciones o los símiles con el objetivo de dar a conocer, mostrar una verdad para sacar a relucir una gran verdad espiritual. Las comparaciones dentro del contexto de manejo a través del Señor y por ende del apóstol Pablo y otros escritores bíblicos se utilizaban con la finalidad de mostrar una verdad espiritual escondida o sencillamente para que el pueblo pudiese entender y comprender más lo que el autor quería dar a conocer o transmitir. Encontramos también dentro de esas figuras lo que es la metáfora, y la metáfora es también una comparación donde una cosa representa a otra. Entonces, voy a pedir el favor para que podamos ir compartiendo juntos. En algunos casos voy a pedir que usted lea el texto a alguien que de ustedes pueda leer el texto bíblico, Juan capítulo 15,
es la metáfora que encontramos más abierta y más clara acerca de cómo el Señor enseña a sus discípulos acerca de la vid. Y dentro de ese contexto, el Señor está dando una enseñanza más profunda acerca de cómo debemos tener dependencia hacia Él, así como la vid. Encontramos también la personificación o prosopopeya, que no es más que dar características humanas a ideas, objetos o animales. Eso implica que en todo recorrido, especialmente en el Antiguo Testamento, vamos a encontrar este tipo de figuras literarias. De encontrar, podemos leer Isaías 55:12. Si alguien, por favor, puede leerlo, se lo agradecería en esta noche. Isaías capítulo 55, verso 12. Amén. Isaías 55:12 dice: porque con alegría saldréis y en paz seréis devueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Ok, muchas gracias. Qué pena, pastor, es que se le escucha muy entrecortado. Disculpe, pastor, seré yo que le escucho también entrecortado. Qué pena. No Yo le también Permíteme a ver y escucho yo muy mal. organizo cada vez. Yo también. Pastor, casi no se escucha. Hoy estoy lejos de la internet porque al lado tengo un vecino que tiene a todo volumen musiquita champeta, entonces no me deja escucharlos ni tampoco hablar. Entonces por eso estoy un poco más retirado de la internet acá en casa hoy. Verifiquen ahora para ver si es tan amable. Ahí lo que ha hablado le mejoró, mejor. pastor. Ok, entonces voy a tratar de acercarme un poco más. Discúlpenme. Esa posición, sí, señora. Ahí se le entiende ya mejor, sí, señor. Ok, gracias, muy amable mi hermanita. Entonces estábamos hablando y diciendo la personificación o prosopopeya. Esas expresiones las vamos a encontrar, esta clase de figuras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Disculpe, pastor, discúlpeme. Es que esto, pues desde el inicio no le entendí. Yo no sé los hermanos. Discúlpeme. Ok. Voy a tratar de enfocarlos nuevamente. No se preocupe, hermanita. Tiene todo el tiempo y todo el espacio y puede también decir cuándo entiende y cuándo no entiende. ¿De acuerdo? Muchas gracias, pastor. Dentro del contexto de la escritura encontramos las clases de literaturas desde el punto de vista gramatical y las clases de material que se manejan dentro del contexto de toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. El texto también contiene figuras literarias que nosotros no podemos dejar o pasar por desapercibido. Dentro de esas figuras literarias ya habíamos mencionado el símil, que es una comparación con la que se usa el verbio como, cada vez regularmente más utilizada por el Señor o por Jesús en sus disertaciones. El cómo o el apóstol Pablo utiliza bastante las comparaciones casualmente con el cómo. La metáfora
habíamos dicho que es una comparación donde una cosa representa a otra. Habíamos hablado y habíamos dicho Juan 15 acerca de la vid, donde el Señor hace la comparación de cómo puede ser la vida de una persona o un cristiano en comparación con el resto del significado o lo que Jesús quiere expresar para hacernos entender el propósito espiritual que hay detrás de la comunión o estar cerca de él. La personificación o prosopopeya, que es dar características humanas a ideas. Si yo quiero compartir, por ejemplo, alguna idea a otra persona y yo deseo bajarme lo más que yo pueda Pastor, se le entrecortó de nuevo. con el fin de que esa persona o animales, creo que Otra vez se está entrecortando. el internet en pantalla su conexión es inestable. Ya me ha salido 2 veces. Voy a ver si puedo regresar. No les molestará un poquitico la música que tengo al lado. Para ver si puedo regresar un poco más cerca. Su merced se acerca bien al micrófono y entonces tapa ahí el sonido. No importa Listo, que pues. estamos en lo que estamos, que la música suene por otro lado, no importa. Bueno, entonces tenemos la personificación o prosopopeya, que es la idea de características humanas, objetos o animales. Tengo un pastor, amigo y anciano veterano, ejemplos, él es campesino, pero ha sido una persona que se ha dejado utilizar en las manos del Señor. Y él dice, el árbol que da buen fruto es el árbol sencillamente que es más golpeado y apaleado. No sé cuántos acá conocen el fruto del mamón, que es una fruta muy común acá en la costa Caribe. Entonces él da el ejemplo y dice, por ejemplo, el cristiano es igual a un palo de mamón. El palo de mamón es el árbol que más palo lleva dentro del contexto para poder alcanzar y arrancar el fruto que tiene. Entonces él dice, igualmente pasa a veces cuando el ministro, cuando el líder, cuando el cristiano da buenos frutos, es la persona que más sufre a veces y que lleva más palo, al igual que el palo de mamón. Entonces, ese es un ejemplo que nos puede ayudar a cómo ser una presopopeya. Los antropomorfismos es atribuir a Dios características humanas. Ahí encontramos un ejemplo de Ezequiel 8:31 y la escritura nos dice y nos enseña, por ejemplo, y los ojos de Dios están sobre el pueblo de Israel, o la mano de Dios estaba con José en todo el recorrido de la vida de José. Eso quiere decir que eso es un antropomorfismo, atribuir a Dios características humanas, porque en la mente y el corazón del ser humano difícilmente, si no conoce a Dios, podría entender el lenguaje espiritual. Y de hecho Dios nos habló, se autorreveló, se dio a conocer a nuestras vidas a través de nuestro propio lenguaje, a través de nuestro dialecto y a través de nuestra forma y nuestra manera de pensar y de asimilar las cosas. Entonces, para yo poder entender a Dios, tendría que utilizar, como encontramos en muchas partes del texto bíblico, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, características humanas en la vida del Señor o en la vida del Dios invisible, como dice entonces el apóstol Pablo a la carta de los Filipos. Expresiones
idiomáticas. En Hechos 2:42 es la forma propia característica de un idioma y es una forma particular de poder hablar y de poder expresarse. Eso quiere decir que va de acuerdo a su propia cultura, va de acuerdo a su propio entorno, a su propia formación, y que cada escritor escribió, dirigido, guiado por el Espíritu Santo, utilizando su propio lenguaje, su propio dialecto, su propia cultura, su propia forma de pensar para poder transmitir el mensaje que Dios había colocado en su mente y su corazón. Eufemismos. Ahí encontramos que es la forma decorosa de hablar, es decir, es la sustitución de una palabra o expresión que pudiera ser culturalmente ofensiva, pero leer, si es tan amable, primer libro de Samuel 24:3. Primer libro de Samuel 24:3. Está entrecortada. Y ahorita, primer libro de Samuel 24:3. Sí, señor, ya. Lo leo. Sí, me hace el favor si es tan amable, mi hermanita. Bueno, dice, y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Ok, permíteme, le leo la definición nuevamente y les explico el concepto. Forma decorosa de hablar. Digamos que es la sustitución de una palabra o una expresión o una oración que pudiera ser culturalmente ofensiva por otra que no lo es. Entonces nos dice que Saúl entró a la cueva, cubrió sus pies. Cubrir sus pies, bueno, es lo que escribe el autor bíblico y es lo que, perdón, disculpen, dije autor, el escritor bíblico. Y eso es desahogarse o satisfacer una necesidad natural o fisiológica de la persona. En otras palabras, pues, lo que dice el texto bíblico es que el rey Mi paz, se fue la señal otra vez. No le entró a hacer una... Espérenme, yo reviso. Qué pena, no le hemos escuchado. Lo que nos No le está hemos escuchado la definición de este último, del Primera de Samuel, del eufemismo, perdón. Listo, ya regreso yo.
Ahorita, mis hermanos, ¿se escucha bien? Sí, mi pastor. Ok. Queremos que no nos vuelva a interrumpir nuevamente, aunque acá me está apareciendo su conexión es inestable. Y vamos entonces por eufemismo. Y sabíamos que es la forma decorosa de hablar o de expresarnos. Para nuestro contexto, pues un vocabulario decente, en otras palabras, o para el contexto de una persona educada. En el caso nuestro popular, estoy hablando en el caso, por ejemplo, de la costa Caribe, nosotros somos como muy abiertos para hablar. No utilizamos casi palabras como estas decorosas. La mayoría de las personas son muy se manda a decir. Pero en este caso, la escritura nos muestra de una forma muy especial el eufemismo, que es la forma delicada, suave, decorosa, educada de poder expresar lo que pasa, expresión dentro de su propio dialecto. Hipérbole. La hipérbole es el uso de la exageración para enfatizar una enseñanza. Y de hecho Jesús es la persona que más utiliza la hipérbole, al igual que en algunos apartes del apóstol Pablo. Pero Jesús, de una manera muy rica, utiliza la hipérbole con el fin de llamar la atención y con el fin de poder captar el pensamiento de sus oyentes. La ironía, permíteme, pasamos la siguiente. Ahí encontramos una cita en Primera de Reyes 8:27. Es la expresión sarcástica que significa lo opuesto para poder resaltar el sentido verdadero de una idea o una expresión. El merismo. El merismo es la expresión que incluye dos ideas en contraste, cuyo objetivo es expresar un todo. Ahí sí voy a pedir el favor que leamos el Salmo 139:2 para que podamos entender qué es un merismo. Libro de los Salmos 139:2. Vamos a escuchar un caballero, una voz fuerte ahí. Salmo 139:2. Lo tenemos. Nos tocó a una dama, pastor. Eso parece, mi hermana. Bueno, yo lo leo, pastor. Salmo 139:2. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Ok. Recuerde que es la expresión que incluye dos ideas en contraste. En mi sentar y en mi levantar. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que Dios está pendiente de nosotros en todo y por todo, aunque está presentando el autor un contraste entre sí,
pero está hablando acerca de que el objetivo central es mostrar o expresar un todo. Es decir, a Dios no se le escapa absolutamente nada. La diatriba es más utilizada, Señor, en el Sermón del Monte y Pablo en el libro de Romanos especialmente. Y es el método argumentativo de autopreguntas y respuestas. Casi siempre encontramos al Señor dirigiéndose a los discípulos cuando están a solas, con preguntas y respuestas, especialmente cuando presenta parábolas y hace preguntas a sus discípulos. Pero también el Señor utiliza el método de las preguntas para confrontar y para traer a la realidad de la vida espiritual a los líderes religiosos. Eso implica entonces que Jesús es el que más utiliza, y el apóstol Pablo en el libro de Romanos, esta figura literaria, y es argumentar o formular preguntas que despierten y que hayan respuestas de acuerdo a la pregunta que se hace desde el punto de vista literal. La sinécdoque, cuando la parte se pone por el todo o viceversa. Esta es muy parecida a la que encontramos en el merismo, pero son totalmente distintas. Si uno las mira, uno encontrará en el texto bíblico que parece iguales, pero no lo son, lo cual indica que uno tiene que tener mucho cuidado cuando se acerca y encuentra cualquiera de estas dos figuras, cuando la parte se pone por el todo o viceversa. Leamos entonces Primera de Corintios, la primera carta 11:26. Amén. Dice la palabra, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Esa es la sinécdoque. Primera de Corintios 11:26, cuando la parte se pone por el todo o viceversa. En otras palabras, la presentación, y pasamos entonces rápidamente aquí a lo que es un enigma, un acróstico, parábola y proverbio que es más utilizado dentro del contexto del Antiguo Testamento. Y las parábolas ya conocemos acá en los especialmente. Entonces, yo les pregunto una cosita, ¿está haciendo los cambios la diapositiva? Señor. La diapositiva, Sí, pastor, señor. Correcto, sí. estoy viendo que no estamos escuchando. Ok, hablemos entonces del enigma, rapidito. Es un tipo de alegoría, pero de difícil interpretación, como el que encontramos en Jueces 14:14, como los que presenta, por ejemplo, Sansón, y como los que encontramos en el libro de Proverbios. Ahí vamos a hallar los enigmas, los tipos. Los tipos, espérese para ver si yo regreso porque no veo el tipo acá. Ah, sí, está en el centro.
Los tipos es un tipo de metáfora que no consiste solo en palabras, sino en hechos, personas, objetos que proyectan un significado futuro. Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, los tipos casi siempre están apuntando a la vida del Mesías y están apuntando a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Regularmente encontramos en el Antiguo Testamento con ese, el autor de Hebreos, si no me equivoco, en esta noche, que es o creo que es Pablo, los Corintios, que todas las cosas que fueron dadas y que fueron presentadas en el Antiguo Testamento eran sombra de lo que había de venir, es decir, hablando acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y hay muchos pasajes bíblicos en el Antiguo Testamento que apuntan como tipos directos acerca de la persona de nuestro Señor. Básicamente, encontramos también lo que son los proverbios, que son dichos comunes o adagios que son fáciles de interpretar y conocidos en el contexto cultural y el contexto y el dialecto en que se desarrolla dicho proverbio. Y encontramos el acróstico, que son versos que hallamos en la escritura que tienen cierto significado especial para dar a conocer ya sea una circunstancia o una palabra de parte de Dios, pero que significa mucho para el contexto donde se está realizando y donde se está llevando a cabo. Y la paradoja, que es una declaración opuesta a la opinión común. Encontramos eso en Mateo 16:16, Mateo 8:22 y Mateo 12:46, perdón. Eso quiere decir entonces que esta declaración opuesta a la opinión común. Recuerden aquellos textos donde Jesús hablaba y donde Jesús, cada vez que confrontaba a los líderes religiosos, fariseos, escribas, a los doctores de la ley, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Jesús nunca abolió la ley en ese sentido. Lo que hizo fue ampliar el concepto y darle el valor espiritual correspondiente que el Señor había trazado desde el principio. Entonces ahí hallamos a Jesús sencillamente dando una declaración opuesta a la opinión común, pero con un significado real y con mayor profundidad desde el punto de vista espiritual. Aunque aparentemente se ve contradictorio, lo que hace el Señor es ampliar el concepto que se tenía y dar una verdad y mayor profundidad espiritual al concepto que se está tocando. Análisis lingüístico del texto. En el análisis lingüístico del texto, fuera de las figuras literarias que hay que tener en cuenta para estudiar el texto bíblico, entonces sí vamos a tener presente el estudio de lo que es más conocido como el aparato textual. Regularmente, los que utilizan esta forma de poder acercarse a la escritura son los intérpretes de la escritura o los que están haciendo sencillamente o están regularmente traduciendo la Biblia a los diferentes idiomas o dialectos que pueda haber en una nación o región determinada.
Pero en el caso nuestro particular, nos ayudaría mucho. Como dije anoche, ya nosotros pues tenemos la gran ventaja de tener mucha información y tener fuentes confiables a través de las cuales podemos investigar. Entonces, ahí para la traducción del texto bíblico o del aparato textual, como se le llama, debe tener en cuenta lo que son las variantes en los manuscritos. Notas al pie de página, ya esto es más cercano a nosotros porque cada Biblia o la mayoría de las Biblias nos traen las notas al pie de página igual que los manuscritos antiguos, es decir, frases y palabras que encontramos también muchas veces y aparece una letrica pequeña A o B o 1 o 2 o C 1 o 2, 3 y nos lleva al pie de página. Esto nos ayuda a que la información nos pueda dar un poco más de luz en el significado que se dio originalmente. Algunas Biblias tienen eso, otras no lo traen. La mayoría de los Nuevos Testamentos en griego tienen estas notas cuando nosotros vamos a hacer el estudio de la Escritura. El análisis y el estudio de la semántica, que es buscar el significado de las palabras que encontramos dentro del contexto del texto bíblico que estamos estudiando. ¿Qué se recomienda? Analizar primeramente el contexto inmediato donde se encuentra la palabra. Y eso lo vamos a ver en esta noche y vamos a hacer tareas para el próximo lunes. Ese análisis de contexto inmediato es supremamente importante porque dependiendo de ese análisis contextual podríamos entonces definir el término de acuerdo al contexto donde se maneja o el escritor dio a conocer dicho término. El análisis analice el léxico o tome un diccionario a la mano para ver cuáles son las diferentes matices que el diccionario nos puede arrojar acerca de un término o una frase o una palabra que nos llame la atención dentro del estudio del texto bíblico. Uso de concordancias para revisar los versículos donde aparece la palabra. Bueno, aquí aparece el Strong, que en cierto sentido es muy necesaria para nosotros en el sentido de que es muy útil en el estudio de la escritura. Esta mencioné anoche greco-romano, que es el uso de términos en hebreo y en griego, y la definición de términos y palabras. Ese nos puede ayudar porque ese habla acerca de la raíz de cada término, de cada palabra y del uso que se le da en los determinados contextos donde está siendo aplicada. Entonces, eso nos ayudaría bastante en nuestro estudio personal. Y la ventaja de los que hoy pues pueden, algunos tienen esa posibilidad de ser ya bastante diestros en el manejo de la internet y todo lo que es este asunto virtual, pues aquellos que ya estamos ya después de 40, 50 añitos para arriba, pues nos ha tocado aprender ya adultos y nos ha costado, pero estamos aprendiendo en el camino. Lo que sí recomiendo es que cada vez que lleguemos a la internet para buscar información que nosotros podamos utilizar, que nos pueda ampliar el conocimiento y tener un panorama más extenso del texto que estamos estudiando, puedan ser páginas confiables en las cuales nosotros podamos llegar y podamos
comprender de que Dios en su gracia y su misericordia nos permite tener estas herramientas en el día de hoy. Entonces, para el estudio de la semántica, tenga en cuenta, cada una de estas 4 partes. Análisis del contexto inmediato, un diccionario bueno que usted pueda confiar en que sus definiciones son correctas, una concordancia, si no es la Strong, puede ser cualquier otra concordancia que le pueda ayudar, y el uso de la Internet. En el estudio de la morfología vamos a encontrar en la expresión del texto bíblico las formas de las palabras, el tiempo, el modo, los casos de los sustantivos y adjetivos, y el análisis morfológico que afecte la comprensión del pasaje. Aquí sí hay que ubicarnos desde el punto de vista gramatical, y los tiempos y el modo dentro del contexto del texto bíblico nos ayuda mucho, especialmente cuando nosotros estamos estudiando los evangelios sinópticos. Regularmente usted siempre hallará y pasó de un lado a otro, hablando del ministerio de Jesús, o después de 2 días, o antes de partir o pasó a otro lugar. Entonces, ese es el contexto geográfico que nos ayuda a nosotros identificar qué es lo que el autor está queriendo transmitir y qué relación tiene de un lugar hacia otro lugar, o el tiempo y el espacio en que Jesús se mueve cuando Jesús hace un milagro, hace una sanidad o da una disertación que tenga que ver con los sucesos y los hechos inmediatos que están pasando en su propio contexto. Los casos que encontramos dentro de los sustantivos y adjetivos son importantes gramaticalmente hablando, y no se pueden tampoco dejar, obviar o pasar por alto. Y la forma en que podemos analizar morfológicamente el texto bíblico que no afecte o que afecte la comprensión del pasaje bíblico. Entonces, todos estos detalles son supremamente importantes para nuestro estudio. El estudio de la sintaxis o la estructura de la oración, aquí se analizan las cláusulas y las frases, la relación que existe entre ellas. Si desea enfatizar un poco más sobre este asunto, falta solo estudiar todas las cartas del apóstol Pablo, porque en todas las cartas del apóstol Pablo siempre hay argumentos lógicos, argumentos racionales, cláusulas y frases, y la relación que existe entre una y otra para poder argumentar y desarrollar el pensamiento que el apóstol quiere. Interpretar el texto bíblica y teológicamente. Para ello necesitamos hacer un resumen del mensaje principal que encontramos del texto en estudio. Y nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Cuál es el mensaje principal del versículo o el pasaje que estamos estudiando? Siempre un pasaje tiene un hilo conductor que viene antes y que se proyecta después. Y ese hilo conductor nos muestra cuál es el mensaje principal. Vamos a encontrar un versículo en cada texto, una expresión que es el eje central de cada texto que estudiamos, sea un capítulo o sean 5, 7, 8 o 10 versos o un libro completo. Siempre habrá un pasaje o un versículo que es el eje central del pasaje. ¿Qué entendieron aquellos que escucharon este versículo por primera vez? Es la pregunta que nos hacemos desde el punto de vista teológico.
y qué significado tenía para ellos y qué significado tenía o tiene para nosotros hoy en día. Entonces, estas preguntas bíblica y teológicamente nos ayudan pensando en la interpretación del texto más adelante. Ok, vamos a tener un descanso. Si son tan amables, yo en mi reloj tengo las 7:55. A las 8:05, de acuerdo a mi reloj, volvemos nuevamente. Puede parar, descansar, ir a tomar un tintico o un vasito con agua. O si usted es de los que come rápido y todavía no lo ha hecho, pues aproveche que este es el momento. 10 minuticos. Amén, mis hermanos. Amén, pastor.
Bueno, estamos de regreso nuevamente, mis amados hermanos y hermanas, pastores y pastoras. Amén, pastor, aquí estamos ya. Ok, muchas gracias. Permíteme, yo salgo un momentico de aquí. Pregunto si están viendo las otras diapositivas. Sí, mi pastor, Sí, sí, la estamos pastor. viendo. Ok. Bien, vamos entonces a dedicar esta segunda parte a la interpretación del texto y la importancia de los diferentes contextos. Recuerden que entre anoche y esta primera parte que hemos visto tiene que ver con conceptos y todo lo que es la parte gramatical y literal del texto bíblico. Ahora vamos a ver cómo manejamos y la interpretación desde el punto de vista de los diferentes contextos que se nos presentan. Entonces, permítame yo. Listo. Sí les cambió la diapositiva. Okay. Contexto textual y gramatical. En el Estamos viendo las tres. ¿Cómo? Estamos viendo la diapositiva, se dice 3.2. Ah, perdón, déjeme entonces yo hago una cosita aquí. Déjenme que yo salga de acá nuevamente y la vuelvo a cargar. Ahora sí. Sí, pastor. Ok, muchas gracias. Pauta para las palabras individuales y el contexto textual y gramatical. La regla fundamental de toda interpretación está resumida en toda la palabra. No nos es posible estudiar adecuadamente ninguna palabra o pasaje sin antes considerar los círculos de contexto en el cual se encuentra. Entonces, permítanme ver si ustedes logran ver allá el cursor. Aquí tenemos una sola palabra. Cuando nos acercamos entonces al texto bíblico, nos centramos en el solo texto que está en estudio. Si vamos a desarrollar el estudio de la palabra, digamos, exegéticamente, nuestro estudio debe estar enfocado directamente a esa palabra o a ese contexto. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Alrededor del texto bíblico buscamos entonces el contexto de la frase gramatical. Y ese contexto de la frase gramatical nos va a ayudar a encontrar
el hilo conductor de todo lo que el autor nos quiere decir a su auditorio inmediato. Eso implica que en el texto, por decir algo, si yo tomo un pasaje bíblico, digamos, Lucas capítulo 2, verso 1 al verso 52 o 53, ese va a ser mi contexto inmediato. Mi contexto inmediato debe estar antecedido del contexto anterior, capítulo 1, y posterior, capítulo 3. Para yo poder entender entonces el contexto inmediato, debo hacer referencia a mi estudio también del capítulo anterior y el capítulo posterior. Es decir, contexto inmediato, contexto anterior, contexto posterior, para buscar mayor luz y entendimiento de lo que el autor quiere decir en ese pasaje. Por otro lado, si no tenemos la certeza y la convicción de que podamos estar convencidos de que literalmente lo que estamos haciendo es correcto, entonces buscamos el contexto del libro. Mirar a ver cuál es, como expresábamos anoche, cuál es el contexto inmediato y cuál es el contexto del libro. ¿Quién es el autor? Eso se llama hacer la exégesis desde el punto de vista histórico, porque escribió, a quién va dirigida la carta o el libro o la narrativa, y en ese contexto del libro en general debe dar mayor luz, porque deben haber otros términos en otro contexto distinto que se pueden hacer paralelos para darnos luz de este contexto que encontramos en el texto inicialmente. Si en caso dado de que en el contexto del libro no tengamos la luz suficiente para encontrar el mensaje del hilo conductor del autor, entonces nos vamos al contexto de toda la Biblia y buscamos pasajes paralelos que hagan referencia a la misma terminología o a la misma temática que estamos estudiando, sin perder de vista las diferentes raíces y matices que puede tener el texto o que pueda tener el término que esté en mención o en estudio. De ahí, nosotros podemos pasar entonces al contexto histórico-cultural, porque el contexto histórico-cultural nos va a ayudar, digamos que de una manera en el cual podamos entender ciertas expresiones y términos que tienen que ver más con la cultura y con la historia del pueblo o lo que se quiere comunicar en el texto bíblico. Por ejemplo, cuando Jesús hace mención hacia los fariseos y saduceos acerca de sus tradiciones, Jesús siempre da una enseñanza espiritual, como dije ahora, un poco más profunda de lo que significa el texto y que está escrito a la luz de la ley. Pero la interpretación que da el Señor va de acuerdo a su propio contexto y también al contexto de las tradiciones que ellos están haciendo o expresando. Y por último, el contexto literario o el gramatical, que es el que hemos visto ahora en la primera parte. Ese es fundamental tenerlo en cuenta, todos los contextos. Contexto inmediato. Alguien tiene el micrófono abierto. El contexto inmediato, el contexto gramatical, contexto anterior y posterior, contexto de todo el libro, contexto de la Biblia,
el histórico cultural y el contexto literario. Son básicamente los contextos para nosotros poder alcanzar el propósito y el objetivo. Definición de términos individuales. La regla principal para determinar el significado de un término bíblico dice: cada término solo tiene un significado sobre un contexto dado. Me explico. Usted busca la palabra, por decir amor, en la concordancia, y la concordancia le va a arrojar, digamos, por ejemplo, 70 versículos bíblicos que hacen mención de la frase o el término amor. Y si busca un diccionario bíblico, entonces le va a dar la definición del término amor. Esa definición que nos da el diccionario bíblico o que nos da el diccionario de la Real Academia Española no determina el significado exacto del contexto donde está siendo utilizado el término. En el caso del término amor, para nosotros acá, en el contexto bíblico, recuerden que tiene 3 significados, y dentro de esos 3 significados está eros, ágape, que es agapao, y eros, y el otro es, se me escapa el término, que tiene que ver filial. ¿Filial? Filial, sí, correcto. Que son los 3 términos. Entonces yo, para poder definir el sentido único que tiene ese término ahí, si hablamos, por ejemplo, del amor del Señor en el texto que escogimos ayer, que es el texto de Juan capítulo 3, versículo 16, no podría utilizar en ningún momento el término amor con la expresión de eros, ni con la expresión de ágape. Es totalmente un sentido que viene desde el punto de vista divino y tiene que ver más con la parte filial. Si lo vamos a mirar, por ejemplo, cuando se habla de lo que encontramos en la primera, segunda y tercera carta de Juan, que es quien más utiliza el término, ahí hallamos las 3 expresiones en contextos distintos, y para saber exactamente qué significado tiene, entonces yo debo definir primero cuál es el contexto y segundo, cuál es la raíz de ese término utilizado en este contexto, que es diferente hallado en otro texto bíblico, aunque tenga la misma raíz. Un término entonces puede definirse como una palabra dentro de una frase. Al ser utilizada dentro de una frase, dicha palabra adquiere un significado específico y singular. Definitivamente, el término o la frase se define de acuerdo al contexto donde esté ubicado. Por ejemplo, definición del término carne. Lo encontramos en 4 lugares distintos con el mismo, con la misma raíz en griego, pero tienen significados diferentes, aunque es el mismo término, el mismo término, es la misma raíz, pero está en diferentes contextos. Entonces le voy a pedir el favor que leamos 1 Corintios 15, 39, si es tan amable. Otro nos lee Hechos 2:26 y vamos a escuchar a los varones hoy. Gálatas 5:17 y Romanos 7:18.
¿Quién lee Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 39. Sí, señor. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Ok, gracias, mi hermano. ¿De qué clase de carne está hablando el apóstol? Física. Física, correcto. Yo pensé que me iban a decir como un hermano del campo de por allá, estábamos dictando el mismo curso y me dice, y yo pregunté la misma. ¿De qué carne está hablando el apóstol? Entonces me respondió, Pastor, no se le escucha. para expresar y decir que era la carne física. La frase. Hechos capítulo 2, verso 26. Pastor, Hechos 2:26. escucha, no le escuchamos. No Muy le lento. escuchamos la definición de Primera de Corintios, lo que le preguntaba el muchacho. Sí, desde ahí no le. Acá en la pantalla que está el internet fallando. Pregúntenme otra hermanita. Aún no se escucha bien, profe. El favor. Escucha. Leamos entonces Hechos capítulo 2, verso 26. Yo le tengo Gálatas 5:17. Listo, leamos ese, hermano, hágame el favor. Gálatas 5:17 dice: el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ok, fíjense que en un sentido, Primera de Corintios 15:39 es el mismo término, pero el contexto está hablando acerca de la carne física. Y en Gálatas es el mismo término, pero su contexto se está desarrollando desde un punto de depende del contexto donde nosotros vayamos a definir cada término. Es la razón por el cual cuando nos acercamos a un diccionario bíblico o nos acercamos a una concordancia, debemos tener cuidado en cuanto a la definición y tomar textos para poder argumentar o para poder reforzar el texto que nosotros tenemos en estudio. Tienen que ser textos que estén alineados de acuerdo al contexto, a la semántica y a la forma de expresión que está utilizando el autor en ese momento, para darle un sentido único a la interpretación del término. Significado contextual. La segunda regla importante sobre la definición de palabras bíblicas es: el contexto define y limita el significado de un término dado. Esto quiere decir que una palabra no puede ser usada de varias formas, lo que estábamos explicando ahora. Significa simplemente que en cualquier versículo dado el significado de un término seleccionado está limitado por el uso en que se le ha dado dentro de este contexto. Lo cual quiere decir entonces que al definir, como dije antes, el término o la frase, no podemos perder de vista el contexto donde está ubicado dicho término.
Aquí encontramos la definición del término justificar en Romanos 4:23 y Santiago 2:21 al 24. Uno hace referencia a la justicia de Dios y es el término que se utiliza para hablar acerca de la justificación nuestra también delante de los hombres, pero dependiendo del término o el contexto donde está ubicado. La búsqueda del sentido. En la búsqueda del sentido hay algunos métodos para realizar estudios de palabras que ayudarán a encontrar el sentido lógico de la palabra. Ahí sí, a eso yo le he hecho bastante énfasis a esta manera de acercarnos a la escritura, las concordancias, el diccionario, los textos referentes y el contexto inmediato. Esos 4 aspectos son claves para nosotros en nuestra interpretación de la escritura. El contexto inmediato es cuando el autor bíblico define el término clave del texto. Por ejemplo, Marcos 5:41. Encontramos a veces a Jesús en 7:34, 15:34. Hallamos al Señor dando ciertos términos y su interpretación al mismo tiempo, especialmente a veces términos utilizados en parábolas. A veces la definición es tan directa, pero si es clara en el contexto, como dice 2 Timoteo 3:17. Un diccionario o un léxico es un diccionario especial que contiene palabras bíblicas en su forma original hebrea y griega y da las definiciones en la lengua materna del lector. Un léxico le puede proveer la historia del origen de la palabra o la semántica en su etimología. Esto puede ayudarnos a una idea general de la palabra, pero no puede ser considerado como lo mismo que su definición, porque la definición la determina el contexto. Número 3, útil para el estudio de palabras, mientras que un léxico ofrece las posibles definiciones de una palabra. Una concordancia descubre la forma en que un determinado autor usa la palabra y aplica la manera en que se desarrolla en el Testamento. Textos referentes. Los textos referentes regularmente son aquellos textos en los cuales las mismas palabras usadas de esta misma forma aparecen en diferentes versículos. Son claves y a veces se pueden usar desde el punto de vista de los paralelismos. ¿Qué implica eso? Implica que los textos nosotros los podemos utilizar de una manera lógica y clara, como dice el texto. Acá se nos dice que a veces en una historia, un concepto, un paralelo puede también ayudar a definir un término como referencia por temas. Los textos referentes son algunos tipos de palabras cuya función es clave dentro de la gramática bíblica. Estos textos nos ayudan a establecer la relación entre la gramática y la correcta interpretación bíblica. Por ejemplo, Hechos 2:38, donde encontramos bautizar y bautismo en todo el libro de los Hechos y los libros escritos por el mismo autor. Estamos hablando del doctor Lucas, el evangelista, para tener una idea general en la definición del término de acuerdo a su propio contexto. Entonces, es básico que cada vez que vayamos a usar dentro del contexto lo que Dios nos está diciendo, miremos entonces el contexto para definir el término en mención. Estudio de las palabras dentro de las frases. Son los verbos a estudiar. Este
como se dice popularmente, con los ojos bien abiertos para encontrar gramaticalmente lo que el autor está utilizando al desarrollar una frase o un pensamiento. Y los verbos son claves dentro del desarrollo de un escrito para encontrar el mensaje principal y en especial el hilo conductor que el autor quiere desarrollar. Las palabras sustitutivas son pronombres que reemplazan los sustantivos o nombres de personas o lugares o cosas. Y las palabras de conexión ligan los pensamientos del autor dentro del texto bíblico. Estas palabras son utilizadas como puentes entre palabras y pensamientos, teniendo presente que tienen múltiples propósitos y funciones, las cuales varían dependiendo del contexto de cada pasaje. Como dijo el Señor, oíste que fue dicho. O como el apóstol Pablo utiliza constantemente las frases, por ejemplo, ¿y por qué? ¿O por qué? ¿Y cómo? Entonces son frases que tienen conectividad, que unen un párrafo o que unen un pensamiento con otro pensamiento para poder llevar el mismo hilo conductor. Ejemplo, causa y efecto o resultado y razón. Encontramos, por ejemplo, palabras indicadoras como qué, por qué, por tanto, así pues y por qué. Usualmente las va a hallar más continuamente en las cartas del apóstol Pablo. Transición en serie, la continuidad de un pensamiento o anotación de una serie de cosas. Y o primero, además, por lo demás, también. El énfasis que el autor hace sobre algo que es determinante para encontrar el mensaje principal. Acentúa frases importantes por el uso de palabras como, sin embargo, aún, ciertamente, sí, que. Condicional indica el potencial para que algo ocurra. Siempre está precedida de la palabra sí. Si usted lee por allá en Segunda de Crónicas, capítulo 7, cuando el Señor habla de la sanidad de la tierra, pero el Señor coloca una condición: si mi pueblo se humillare, a partir del verso 14 en adelante. Si mi pueblo buscase mi rostro, si mi pueblo, entonces el sí es un condicional que marca la pauta para nosotros poder entender el mensaje que el autor quiere transmitir. Contraste indica oposición o ideas opuestas conectadas con palabras como pero, si no y sin embargo. Y la comparación, que hemos hablado bastante de ella, que une pensamientos diferentes por hacer uso de combinaciones de palabras tales como no, ni, y, a la vez, no solo, sino también. Son importantes cada una de estas frases o palabras que nos ayudan a entender cuál es la conectividad entre una frase, una oración o sencillamente el desarrollo de un pensamiento. Entonces, clave que usted pueda aprender y pueda atesorar cada una de estas palabras para que usted pueda identificar exactamente no solamente el mensaje, sino también la estructura que está desarrollando el espíritu y el autor dentro del contexto del pasaje. Contextos generales de la interpretación bíblica. Hay que tener en cuenta
los varios contextos fundamentales que se presentan en el texto bíblico, como son el contexto textual, ya eso lo hemos visto, histórico. Hay que tener en cuenta el contexto social que está pasando, por qué razón se da eso, por qué lo menciona el autor, político, social, religioso y cultural. Acuérdese que Jesús nace, crece, se desarrolla en un contexto político bajo la opresión del Imperio Romano, en un contexto netamente religioso a través del judaísmo y en un contexto cultural donde la cultura judía se conservó por encima de la cultura grecorromana. Eso implica que yo debo tener en cuenta entonces la interpretación del texto bíblico, la razón de ser de cada contexto. Al entender entonces cada elemento geográfico, realidad social, movimientos políticos, valores y morales, éticos y muchas otras realidades que conforman las diversas culturas reflejadas en el texto bíblico. El contexto textual y el contexto histórico. Permítanme un momentico, mis amados hermanos. El micrófono de José Elías está abierto. Gracias, mi hermanito. Hablemos entonces del contexto textual. Lo que venía diciendo el autor bíblico antes del pasaje y lo que sigue diciendo después. Estos son los círculos sincrónicos contextuales que encontramos en la escritura. El contexto que le da pleno sentido gramatical al pasaje. La violación de este contexto es una de las más frecuentes y más obvias en quienes tratan de adaptar la Biblia a sus propias doctrinas y sus propios argumentos personales. Eso quiere decir que no podemos sacar un texto fuera de contexto para argumentar un pretexto personal a la luz de la escritura. Cada término, cada frase, cada texto bíblico que tomamos para realizar su estudio debe darse dentro de su propio contexto. El ambiente histórico, en el contexto histórico y cultural en que se produce el escrito del texto. El propósito que tiene el libro en el que el texto se encuentra. Los destinatarios inmediatos a quienes iba dirigido. Este contexto es frecuentemente violado por quienes interpretan literalmente pasajes que interpretados de esa manera riñen con el contexto que veremos a continuación. Contexto social y contexto político. Se refiere a la influencia del contexto social que ejercen las características de una determinada sociedad sobre las decisiones y acciones de las personas que forman parte de ella. Y se refiere el contexto político a la influencia que ejercen los sistemas de gobierno, políticas públicas e ideas políticas sobre un hecho determinado en una sociedad.
Entonces, cuando yo voy a la escritura, yo debo tener en cuenta también el contexto social y político. Les voy a dar dos ejemplos. Para el Antiguo Testamento, la vida de José y la vida de Daniel, tanto el uno como el otro se desarrollaron dentro de una influencia de un contexto social determinado y distinto al contexto, la cultura y la influencia que habían recibido por sus padres y por la cultura hebraica. Pero llegaron a lugares determinados, dos imperios que política, religiosamente, habían abarcado no solamente a sus naciones, sino que trataron de cambiar culturalmente sus creencias y sus convicciones. Esa es la razón del por qué entonces no podemos desde ningún punto de vista dejar de lado en la interpretación de la escritura cuál fue el contexto social, político o histórico o cultural. Se refiere entonces en el caso político a esa clase de sistemas. El pueblo vivió bajo la opresión del sistema político de los egipcios y de los babilónicos, en este caso cuando fueron deportados. Si llegamos al Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento vamos a encontrar a Jesús, vamos a encontrar a los apóstoles, a la iglesia primitiva dentro de un contexto social y dentro de un contexto político que de una u otra manera ha permeado a toda la iglesia, que está naciente, pero que la iglesia se levanta para vivir en medio de un contexto político y social difícil de opresión por parte del Imperio Romano, pero también entiende que la única comunidad o nación que no cambió sus convicciones y su propia cultura delante del Imperio Romano fueron los judíos. Entonces, cuando yo llego al texto bíblico, sea Antiguo o Nuevo Testamento, debo tener claridad en mi mente o hago mi investigación si no tengo la formación en ese minuto o la información de cuáles son los diferentes contextos en que se está desarrollando el pasaje y el texto bíblico que estoy estudiando. Eso nos ayuda impresionantemente para entender por qué el autor dice ciertas frases o utiliza ciertos términos o está sencillamente dando a conocer de acuerdo al contexto histórico, político y social cuando se está escribiendo lo que Dios está dándole como inspiración de parte del Espíritu. El contexto religioso es uno de los contextos más importantes de la interpretación bíblica para su influencia en cuanto al yavismo, el judaísmo y las tradiciones que se presentaron dentro del contexto del Antiguo y Nuevo Testamento. Recuerde que Jesús luchó desde que arrancó su ministerio hasta el final de su ministerio con este contexto religioso. Y Jesús les dio duro a los líderes religiosos, los trató de sepulcros blanqueados, de serpientes, de víboras. ¿Por qué? Porque en su contexto religioso ellos eran los que tenían que dar la mano al pueblo y subsanar las heridas del corazón, del alma y físicamente hablando de todo el pueblo, porque eran los que realizaban la doble función de ser sacerdotes, de ser ministros desde el punto de vista religioso, y eran quienes tenían la autoridad política y religiosa de manejar al pueblo a través del Imperio Romano. Y Jesús las dedicó
para hacerles entender cuál era el propósito eterno de Dios a través de las enseñanzas que ellos daban a conocer por medio de la ley y no de las tradiciones. El contexto cultural hace referencia a los valores, a las costumbres y a las creencias de un grupo social que influye sobre un hecho determinado. Culturalmente, el grupo que más influencia tenía, y desde el punto de vista religioso, eran los fariseos, indiscutiblemente, y los saduceos detrás de ellos. Entonces, implica que yo debo conocer el contexto cultural, el contexto religioso, político y social e histórico para ubicarme en el texto bíblico y no dejar pasar ningún detalle que pueda darme luz para encontrar esa gran verdad espiritual que Dios nos muestra a través de su palabra. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no tenemos preguntas, seguimos. Como dijo un profesor de francés, ¿entendieron o no entendieron? Y uno de los muchachos respondió y dijo, más o menos, profe. Y el profesor dijo, bueno, más o menos es una cauchera. Dígame si entendió o no entendió. Entonces, hagamos la idea de que todos hemos entendido en esta noche. Amén. Amén, muy bien. Amén, pastor. Sigamos entonces. Para el contexto religioso, político, social y no se escucha. Se le dañó el internet. Cultural. Pastor, no le escuchamos. ¿Sí me escucha lo último que dijo. Okay, desde que preguntó que si habíamos entendido. Ah, yo pensé que no me habían escuchado. Listo. O sea, desde ahí que empezó a explicarnos, no se le escuchó. Ok, había dicho entonces antes que para el contexto cultural, específicamente, hay dos libros de Antiguo y Nuevo Testamento que hablan sobre la cultura del Antiguo y el Nuevo Testamento. Son 2 tomos. Eso los puede conseguir si desea tenerlos en su biblioteca personal con el pastor Javier a través de CLC, Centro Literatura Cristiana de Colombia. Les recomiendo también Usos y Costumbres de los Judíos. Son 2 tomos de Flavio Josefo, que es el historiador de la época de nuestro Señor Jesucristo. Y esos 2 tomos son una joya. No sé si todavía lo sabrá. Supongo que sí deben estar en circulación todavía, pero se llama Usos y Costumbres de los Judíos. Flavio Josefo es el autor. Y hay otro libro que se llama Panorama Bíblico de las Escrituras. No me acuerdo del autor ahora, pero también habla acerca de las costumbres y todos los hechos históricos y culturales que se desarrollan dentro del contexto del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, esas 3 herramientas pueden qué pena, ¿me puede repetir el nombre del primer libro?
El primer libro son 2 tomos sobre las costumbres de los hebreos y costumbres de los judíos. Y el segundo es Uso y costumbre de los judíos por Flavio Josefo. Y por último, Panorama bíblico general. Ese también nos puede ayudar para nosotros tener una idea general y un poco más amplia del desarrollo de cada texto bíblico o libro bíblico que vayamos a estudiar. Bueno, terminamos aquí entonces esta parte sobre el uso de los contextos. Yo les voy a dejar una tarea porque nos volvemos a ver el próximo lunes. Entonces, les voy a dejar una tareita para desarrollar y me pueden enviar la tarea. Les gusta trabajar y hacer tareas, ¿cierto? Porque esto es práctica. Sí, señor. Si no practicamos, bueno, tenemos dificultades para aprender. Esto es como el que quiere aprender a tocar piano, pero no practica. Posiblemente nunca jamás va a aprender. Y con el tiempo, sencillamente, nosotros alcanzamos a desarrollar las técnicas. Ya no hay necesidad de venir y mirar qué viene ahora, qué dice aquí, sino que usted con la práctica se acostumbra a hacer los pasos metódicamente para ir avanzando. Déjeme, yo le informo aquí cómo vamos a hacer la tarea. Okay. Vamos a buscar en el libro de Juan, capítulo 2. Permítame un momentico. Pastor, no se escucha nada. Es que tengo el micrófono apagado, hermanita, no me preocupe. Evangelio según San Juan. Bueno. Gracias, mi hermana. Evangelio según San Juan, capítulo 2. Verso 1 al verso 12. Es un pasaje muy conocido por nosotros. ¿Ya lo tiene? Ya lo tenemos. Listo. En ese pasaje ¿Me repite, por vamos favor, a Juan? estudiar durante el resto de esta semana hasta el día lunes. El día lunes lo que yo voy a hacer es tomar 2 o 3 de los que aparezcan en pantalla, por decir algo. Bueno, María o Carlos Guevara, los que aparezcan en pantalla. Ahora no vayan a dejar de venir el lunes. Yo compártame cómo le fue en su estudio, qué encontró, qué detalles halló. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar, yo les los voy a pasar por el grupo, les voy a pasar cuál es la tarea exactamente y los pasos que hay que dar, ¿de acuerdo? Entonces vamos a estudiar del pasaje el contexto inmediato.
contexto posterior y contexto anterior. Vamos a estudiar cuáles son las frases, qué frases y términos claves encontramos dentro del texto bíblico. Y vamos entonces a mirar cuál es el hilo conductor que el mensaje, que el autor nos quiere dar a través de su mensaje al auditorio inmediato y a nosotros hoy en día. Entonces, esa tareita yo se las voy a dejar ahí en el grupo del instituto, ¿de acuerdo? Donde llegamos y tomamos el link para entrar a esta clase. Ahí yo se las voy a montar. Así que espero Dios mediante que puedan aprovechar el tiempo, que podamos utilizar las herramientas que hemos visto y hemos aprendido hasta ahora y que el Señor nos dé la sabiduría para poder hacer el trabajo o la tarea correspondiente. En algunos casos, yo sé que de pronto nos va a costar porque estamos acostumbrados a trabajar de otra forma, pero aquí el asunto es desaprender para poder aprender. Y en la práctica, a medida que vayamos avanzando, se nos va facilitando un poco más el asunto. Muchas gracias. Dios me los bendiga en esta noche, que descansen, que tengan un resto de semana bendecido en Cristo Jesús y que el Señor me los prospere y me los bendiga a todos para gloria de su nombre. Amén. Amén, pastor. Gracias, pastor. Igualmente. Dios lo bendiga. Amén. Muchas gracias. Lo mismo. Bendiga, gracias. Dios los guarde.